hablamos del calendario católico festivo, pero resulta que Venezuela, debido a que ese proceso de evangelización y de dominación no fue tan fuerte como en otras sociedades, nosotros tenemos aún comunidades indígenas vivas. Tenemos los Yanomami, la Yecuana, los Bari, los Pemones, los Wayuu. Tenemos muchísimas comunidades indígenas activas, vivas. Tenemos entonces diferentes calendarios o periodos en los que se celebran las festividades tradicionales. Para los pueblos indígenas, las festividades están relacionadas con su ancestralidad y responden en la mayoría de los casos a los ciclos solares y a los ciclos lunares, que en la mayoría de los casos están relacionadas con las etapas de la vida del ser humano y con las etapas de la vida de la tierra. Es decir, en una comunidad wayuu conseguimos la tradicional yomna, que es cuando la mujer entra en la etapa de adolescencia, todo lo que es la menarquia y todo este proceso por el que pasamos las mujeres. Hay diferentes pruebas en las que deben pasar los hombres que ya son adolescentes en las diferentes etnias indígenas. Y allí están regidos por el periodo de la tierra. Hay de repente celebraciones que se dan con la llegada de las lluvias. Hay celebraciones que se realizan y ceremonias relacionadas con el nacimiento, con la muerte del ser humano, con la época de vida de algún tipo de vegetación. Entonces, es un calendario distinto al calendario criollo, que es el calendario que responde a ese calendario traído desde España y que fue el que se impuso. Hay una discusión dentro del aspecto cultural que está relacionado con el hecho de si hubo o no hubo sincretismo cultural y religioso. Nosotros tenemos nuestras poblaciones indígenas que conservan la mayoría de sus ceremonias y celebraciones prácticamente intactas, pero toda la parte que responde ya a la parte norte costera del país, donde sí hubo presencia española, donde hubo trata negrera y asentamientos, sí se dio ese proceso de mezcla entre las tres etnias, la indígena, la española y la africana. Hay autores que sostienen que no hubo sincretismo, no hubo fusión, porque simple y llanamente en el caso de los indígenas y de los africanos que llegaron, solamente solapaban y hacían pasar como que si ellos sí estaban aceptando la religión católica y sus formas de celebrar a los diferentes santos que trajeron con su religión. Y hay autores que hablan, por ejemplo, Roger Bastide defiende la tesis de que no hubo sincretismo, sino que hubo solapamiento. Simplemente hacían que celebraban a un santo europeo, pero dentro de su sentir y muchas veces debajo de las mesas de los altares se guardaban las deidades africanas y representaciones indígenas para no traicionar su pueblo y su cultura. Hay otra autora que es la doctora Silvia Caunedo. Ella sostiene que sí hubo sincretismo y que se formó una nueva visión respecto a la vida, a la religión, a la cultura y a las tradiciones. Y ella habla de la magia de lo criollo, pues, que fue lo nuevo que se formó allí, la nueva sociedad, la nueva cultura que se formó a partir de la convivencia forzada de estas tres etnias. Sin embargo,
desde la electiva sostenemos que no son posiciones que se contraponen, sino que más bien se complementan, porque depende y va a depender de qué festividad estemos hablando, de en qué momento se celebra y en qué momento específico del año se da. Entonces hay festividades que tienen un corte con mayor presencia indígena, hay festividades donde lo africano marca la pauta y hay festividades donde realmente se nota la influencia española, lo hispano dentro de nuestra cultura. Entonces, para la electiva, nosotros vamos a trabajar, sí vamos a tocar festividades relacionadas con nuestras etnias y que están relacionadas con los ciclos de vida y los ciclos solares, por ejemplo, el baile de las turas, la celebración de las turas y la yomna, pero vamos a tocar más que todo las festividades relacionadas con ese calendario católico europeo que llegó y fue impuesto. Y vamos a ver cuál es la influencia tanto africana como hispana como indígena que se mantienen en las mismas. Veníamos hablando que la Iglesia Católica, en su afán de imponer y de evangelizar, impuso todo un sistema de creencias y toda una religión. Sin embargo, esa religión católica venía ya de tener una influencia de los árabes, de la misma Roma, de los celtas, donde todas esas festividades consideradas paganas, la religión católica, digamos, se monta sobre ellas y coloca un santo para cada ciclo. Es decir, existe la fiesta celta del fuego y el agua, que se celebra en el solsticio de verano. Bueno, pues allí la Iglesia Católica colocó un santo patrón. Entonces, la Iglesia Católica trae ya un sistema de creencias que venía a su vez sincretizado y mezclado por otras culturas, por otras costumbres